Hola, ¿cómo están todos? Ahora traemos una nueva cápsula COVID porque en estos momentos justo acaba de cambiar todo el rumbo de la investigación. Ya fue comprobado por diferentes instituciones importantes. Busquen información y verán que ahorita está justamente la semana pasada se empezó a difundir el hecho de que inclusive la Organización Mundial de la Salud ya está reconociendo que este bicho no es respiratorio, no es una cuestión de un virus de la gripe, sino este coronavirus se comporta como un agresor del sistema circulatorio. Voy a tener que dar una explicación más o menos técnica. Voy a mencionar algunas cosas que saben los médicos, algunas que todavía algunos médicos no las saben, los especialistas ya están empezando a darse cuenta que por ahí va el asunto. Es un asunto curiosamente tiene que ver con la estructura del sistema circulatorio. Entonces tenemos que está el corazón como bomba principal y tenemos vasos grandes como la aorta y de ahí se van ramificando como las ramas de un árbol a tener arterias, arteriolas y capilares que son ya más pequeñitos inclusive que un alfiler y hay capilares donde solo pasa un glóbulo rojo que son más o menos unas 10 micras. Un glóbulo rojo tiene 7 micras por 3 micras por 2 micras. Entonces eso nos da una idea de lo pequeñitos que son. Una micra es una millonésima del metro. Entonces, aquí lo que tenemos es que vamos a imaginarnos ya sea un capilar o una arteriola, que es donde puede participar este asunto una vez que el virus entra a la sangre. Lo primero que hace es empezar a dañar una estructura que llamamos el endotelio vascular, es decir, si nosotros hacemos un corte de un vaso sanguíneo, lo que vamos a encontrar primero es una especie como de fundita, que sería el protector del vaso sanguíneo, la parte exterior. Luego vamos a tener una capa media de puro músculo que se contrae o se relaja, aumentando o disminuyendo la luz, el agujerito que va por dentro del vaso sanguíneo. Y esa capacidad de vasomoción, de contracción de los capilares o de relajación, controla la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos. Cuando se requiere oxígeno, el vaso sanguíneo se abre. Cuando se requiere que se restrinja la circulación, el vaso sanguíneo se cierra. ¿Quién controla esta función? Es el óxido nitroso. Molécula muy conocida porque es sobre la que actúa justamente la pastillita azul contra la impotencia. Cuando trabaja bloqueando la enzima, por ejemplo, que destruye el óxido nitroso, que permite que las arterias se abran, cuando el óxido nitroso hace que se abran las arterias del pene, puede entrar sangre y aquello hincharse como un globo. Si las arterias se cierran, no hay erección. Por eso esta pastillita azul modifica este óxido nitroso y permite esta función que tiene en la cuestión de la impotencia. Pero esto sucede en otros capilares del cuerpo. El óxido nitroso no solo está en el área de los genitales, está en todos los capilares del cuerpo y está ligado al receptor de angiotensina número 2, de la enzima convertidora de angiotensina, que es donde se fija el virus. Entonces el virus afecta al receptor de angiotensina y afecta el ciclo del óxido nitroso, provocando que los capilares se contraigan, dificultando todavía más la circulación y precipitando lo que son los microtrombos. ¿Cómo funciona el asunto? Este corte del vaso sanguíneo después del músculo, por dentro vamos a tener el endotelio, que es una capa que protege el vaso sanguíneo y que es como un teflón que impide que todo lo que va dentro de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son mucho más grandes que los rojos y hay de diferentes tamaños, plaquetas, que son bastantes, y luego todos los minerales, la grasa, el colesterol, todas las sales que comemos, todo lo que contienen las latas, o sea, todo lo que puede la sangre ir llevando de lo que comemos y extrae del intestino, para evitar que todo eso se pegue a las paredes y haga como estorbos de tráfico, vamos a pensar en el tráfico de un periférico, sucede un fenómeno muy peculiar. El endotelio se carga eléctricamente y hace una especie como de rechazo magnético y hace un túnel. Es decir, que todos los elementos formes de la sangre, todos los cuerpos de la sangre,
van por el centro como una especie de tren magnético, donde las paredes de los vasos sanguíneos, cuando están sanas, crean esa resistencia que impide que estos elementos, como los glóbulos rojos, las plaquetas, se agrupen y la sangre se coagule. Esto se llama flujo laminar. Lo que muchos médicos no saben es que participan las repulsiones electromagnéticas del endotelio en este flujo laminar, que no es solo mecánico, que también hay un campo que permite este flujo en un endotelio sano, y que eso hace que por el centro del capilar o de la arteriola vayan todos los elementos sanguíneos y luego está rodeado de una capa de rechazo donde no se acercan al endotelio y por lo tanto no hay coagulación, no hay microtrombos. Y obvio, todas las mujeres que han tenido varices y los hombres que han tenido este trastorno de varices saben perfectamente bien que hay el riesgo de embolia pulmonar, de que pueden hacer trombos en las piernas y subirles por las arterias principales al cerebro, al corazón o al pulmón. Esa es una de las causas de este embolismo, provocado ya por una alteración del endotelio, por un maltrato sobre el sistema de retorno venoso de las piernas. O sea, la sangre es bombeada hacia los pies y la gravedad, y luego tiene que venir de regreso por todo el sistema venoso, que es la contraparte roja y azul, podemos llamarle así, del sistema circulatorio, pero todos tienen esta protección del endotelio. Pues lo que se acaba de descubrir recientemente y que cambia toda nuestra visión y que está explicando también por qué hay tantas secuelas, por qué da el COVID largo, por qué da el neurocovid, por qué la gente pierde músculo, por qué la gente se le ponen los huesos mal, por qué hay diabetes, por qué hay hasta pigmentaciones de la piel. Las uñas es una de las pistas. Se ponen, dicen que hay unas líneas que les llaman líneas de los novios que salen en las uñas. Dicen que las uñas son muy chismosas porque pues son una producción del cuerpo en base a nuestra nutrición. Entonces en las uñas podemos ver muchas enfermedades los médicos. Entonces se forman unas líneas horizontales de desnutrición y de daño celular que provoca el COVID y que obviamente van avanzando con el paso de las semanas y que se va viendo cómo las líneas se van desplazando y entre más haya quiere decir que más daño interno hubo en el coronavirus. Este tipo de lesiones es uno de los últimos signos que han estado descubriendo sobre el coronavirus. Puntos rojos en la lengua, puntos rojos en la piel, como si fuera un alfiler y le hubieran picado varias veces y hubiera quedado el puntito rojo. O sea, tenemos una serie de cosas que tienen que ver con el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es lastimar el endotelio, como rasgarlo, como al entrar a estos receptores de angiotensina, que obvio, angiotensina es la hormona que ayuda a que se tensen los vasos sanguíneos y controla la vasomoción y está ligada al ciclo del óxido nítrico y al ciclo de todo este proceso que permite una buena oxigenación y circulación de todas las áreas del cuerpo. Por eso ahora se está considerando este virus como una enfermedad multisistémica donde lo que se provocan son microtrombos que pueden dañar diferentes órganos. Obvio, cuando se satura el pulmón, pues parece una neumonía, pero en realidad lo que estamos teniendo es un embolismo pulmonar. Lo mismo sucede cuando a la gente que no alcanzó a llegar al hospital y le dio el infarto en las puertas del hospital queriéndose atender de COVID. Es lo mismo. Y por eso hay también estas respuestas de personal de salud que de pronto pues cayó con embolia cerebral o cayó con este tipo de cosas misteriosas, que de pronto hay muertes repentinas. ¿Por qué? Porque resulta que el virus lo que hace es contraer los capilares al afectar el metabolismo del óxido nítrico, rasgar el endotelio y hacer que se pierda el flujo laminar y que por lo tanto esa protección de teflón que tiene el endotelio vascular se pierde y entonces empiezan a precipitar las plaquetas, los elementos, las células que componen el plasma y entonces es equivalente a una carambola en una carretera helada donde llegan y hay 100 coches que se estrellan y no les funcionan los frenos. Ha pasado ahorita con el clima en varias partes del mundo este tipo de carambolas. Estados Unidos acaba de tener una de más de 100 coches. Piensen en lo mismo en el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué está pasando? Dependiendo de qué tan espesa esté la sangre. Por eso tuvimos una cápsula dedicada al alimento y vamos a seguir insistiendo, donde aquí hay dos factores muy importantes. ¿Cómo estamos comiendo para mantener una sangre lo más ligera posible? Entre más espesa sea nuestra sangre, por ejemplo, más colesterol, más acostumbremos lo frito, más no controlemos, entre más comamos en la calle y no tengamos control sobre lo que consumimos. Hay una frase filosófica que aquí se aplica. Mira muy bien la punta del tenedor que te vas a meter a la boca, que tiene.
Y eso va para lo que comemos y va para lo que pensamos, porque a veces adoptamos una serie de ideas, como en este caso, por ejemplo, la OMS diciendo que al principio enfocándolo como una enfermedad respiratoria, cuando en realidad es circulatoria, y dando pautas que eran contrarias a una enfermedad circulatoria, como no usar los medicamentos que nos pueden ayudar a que la sangre se aligere, como la aspirina que se utiliza para prevenir el infarto, que en lugar de tomar 500 miligramos, una dosis de 100 miligramos, más baja, puede ayudar, y es una cosa que es proteica, ayuda a proteger contra el infarto porque mantiene la sangre mucho más ligera. Entonces, el primer punto es la dieta. Hemos estado insistiendo porque además mucha gente es adicta al gluten. Es importante que vayan haciendo una revisión si quieren protegerse bien del coronavirus. El primer punto es comer bien para que la sangre no esté a punto de coagularse, que entre más espesa, pues es más fácil que el virus nos mande al hospital y nos den las formas graves de coronavirus. Si nos llega a dar el virus y ahora las nuevas variantes que vienen, no hay que descuidarnos porque esas nuevas variantes pueden traer mutaciones que los sistemas de defensa de vacunas puedan no ser tan ágiles en reconocer. Pero en cambio, si nosotros mantenemos una higiene sanguínea, que eso también en el naturismo ha sido estudiado desde 1800 para acá, y eso antes del descubrimiento del colesterol, que por 1920 a 1940 la Asociación Americana ya empezó a hablar del colesterol y su importancia en los infartos. Vean ustedes, desde 1940. Entonces ahorita ya sabemos bastante al respecto. Y lo más importante es el segundo factor, que ya lo decían los griegos, hay 4 tipos de personalidades, 4 tipos de humores, el flemático, el sanguíneo, la bilis negra y la bilis amarilla. Obviamente bilis negra y bilis amarilla se está refiriendo a las personas enojonas. Entre más agreguemos bilis, más también nos van a dar apetito ciertos alimentos. Notarán a veces que la gente muy enojona le gusta mucho el chile, que le gusta mucho lo grasoso. Entonces, de acuerdo a cómo estemos nosotros comiendo, y además, pues todo lo que nos están ofreciendo, que la verdad no hay mucha ética en cuanto a respetar la investigación de darnos comida sana, por eso ven que ahorita hay un reetiquetado que está haciendo el gobierno, porque obviamente la gente está recibiendo cosas que no debería de comer, y con la publicidad, pues uno, y sin saber, pues está uno en manos de los antojos. Por eso los profesionales de salud tenemos que dar una alerta para que la gente vaya aprendiendo a comer, a manejar sus emociones, a pensar mejor también. Entonces, el manejo emocional y mental de nuestras emociones, la gestión de la inteligencia emocional, es fundamental en este coronavirus. Impedir y trabajar sobre la depresión, pero lo más importante es todo aquello que nos haga la sangre que se coagule más fácilmente. Una mala dieta, con la sangre espesa, y al mismo tiempo tener un mal carácter. Y ahorita en una época donde está aumentando mucho el narcisismo, donde está aumentando mucho la psicopatía, donde hasta las propias caricaturas nos llevan a eso, mucha gente se está volviendo intolerante e enojona. Y lo podemos ver en las noticias, como a veces los anarquistas se manifiestan, porque traen un enojo social que es muy justificable, porque la cosa está mal. Entonces es bien importante ahorita que la gente tome medidas, y les estoy dando 2 tips muy claros que nos apoyan en esta cuestión que se ha descubierto recientemente. La circulación del cuerpo es lo más importante. Por eso las gentes de tipo A, que son la proteína más grande, que fue la primera que se identificó por microscopio en el laboratorio, por eso le pusieron proteína A, por eso este tipo de sangre es al que es más fácil que se coagule porque tiene más índice de proteínas. Y tienden a ser más carnívoros los de proteína, manteniendo una sangre más ácida y más cargada de colesterol. Si tú no controlas el tipo de grasa que consumes, te voy a poner un ejemplo, ya se ha descubierto que la grasa que contiene aceite de soya es neurotóxica, y este virus está provocando un neurocovid. Entonces aquí hay una relación que tenemos que establecer. Tenemos que tener mucho cuidado con la soya y con la soya oculta que viene en los alimentos. Recientemente fui a comprar un aceite de oliva, me lo vendieron en la tiendita de la esquina, nada más tenemos este, y a la hora que lo veo y lo leo, era aceite de oliva combinado con aceite de soya. Entonces nos los están metiendo en muchos lados sin darnos cuenta. Obvio, la preparación de frituras en la calle se hace con los aceites más baratos, que son mezcla de canola, de maíz, de soya, sin especificar a veces el porcentaje, y ahí es donde la población está corriendo mucho riesgo de tener inflamación digestiva y nerviosa y la sangre espesa. Entonces, estas son condiciones que ya fuimos mencionando en las cápsulas anteriores. ¿Cuáles son las condiciones que nos provocan esto? Habíamos mencionado la inflamación intestinal como un punto, y estoy tocando ahorita 2 puntos claves de la alimentación
alimentación inflamatoria, es decir, el gluten y la soya transgénica. Entonces ya tenemos ahí una pauta para la alimentación. Aprendan a comer bien, sacaremos más cápsulas y probablemente cursos para que la gente vaya aprendiendo a comer bien con lo que tenemos aquí en México. Y no necesariamente el movimiento vegano, pero sí tiene que ser un movimiento para tener una actitud preventiva frente a esta epidemia, porque la cosa no ha acabado y la Brasil y la India son un ejemplo. Entonces ahorita el segundo factor que he estado insistiendo es la parte psicológica. Así es de que si las personas son muy enojonas, si están teniendo este problema donde está habiendo esta reacción, lo mejor es empezar un trabajo psicológico, y por eso ahorita hay un ejército de psicólogos trabajando para poder ayudarlos en la gestión emocional y al mismo tiempo el trabajo nutricional. Ahí tenemos dos pilares para poder neutralizar lo que ahora se ha descubierto, el daño vascular que provoca el virus. Espero que con esto tengan pistas importantes para poder empezar a cambiar sus hábitos de muerte en hábitos de vida, y seguiremos difundiendo con diferentes cápsulas y cursos este tipo de información para beneficio de todos. Muchas gracias y que tengan muy bonito verano.